La verdad, pues, don Bosco, lo felicito por su precisión teológica sobre estas cosas, porque la verdad es que al hermano, pues, no lo culpo de todo porque realmente hay hay una falta de formación teológica entre nosotros católicos que cuando nos sumergimos en el mundo de la Biblia, salimos diciendo cualquier tipo de cosa. Quisiera decir, quisiera decir lo siguiente, cuando yo empecé a seguirlo a usted a través del internet y ahora que estoy aquí en estos grupos, yo me di cuenta que su escuela psicológica armoniza muy bien con lo que es la Sagrada Escritura o lo que es lo que es el cristianismo. Me explico, cuando usted, por ejemplo, hablaba del amor incondicional, de que no hay que hacer esos castigos y todas esas cosas, yo, al ir escuchando, yo lo iba relacionando con lo que yo conozco acerca de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, yo sé que la salvación el Señor la ha dado por gracia, a través de la fe también, de las obras, y uno puede tener un conflicto cuando, por ejemplo, escuchen la Sagrada Escritura acerca de que ustedes me aman o ustedes son mis amigos si cumplen mis mandamientos. Uno puede decir entonces que hay una condicional. Pero yo recuerdo que usted en la clase decía, hay límites también, hay límites. Entonces los mandamientos son como los límites en donde nosotros podemos encauzarnos a ese amor incondicional. Yo lo comparo como un tren que va con los rieles. El riel te va a llevar al lugar que es, en este caso sería la felicidad o el amor incondicional. Pero ¿cuál es el límite? Son los rieles. Si uno se sale de los rieles, no es culpa de los rieles el que te haya salido. También lo comparo como una sombrilla. Te estás mojando, alguien viene y te acoge con la sombrilla, está bajo la sombrilla, pero si vos te apartas de la sombrilla, el de la sombrilla no te castigó, sino que vos mismo te saliste de la sombrilla. Y es lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 1:26, cuando dice, por eso Dios los entregó a las pasiones infames, es decir, a los paganos, por ejemplo, cuando se les predicó la verdad del amor de Dios y se obstinaron en el error. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los entregó, pero ¿en qué sentido? Dios respetó su libertad y usando su libertad, ellos mismos se causaron el propio mal. No es que Dios lo echó ahí, sino que Él respeta su libertad. Y sus mandamientos, su ley, son los límites en los cuales uno tiene que encauzar ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa este error también. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, hablando de las cartas de Pablo, dice que Pablo escribe estas cosas como también lo escribe en las otras cartas, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. O sea, tirarse la Biblia sin antes acudir al magisterio, es realmente un grave error, como usted bien lo expuso. Y también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los primeros numerales, que fue una de las cosas que a mí me encantó cuando lo leí por primera vez, explica ahí diáfanamente de que la revelación es progresiva, es por etapas. Incluso a Dios se le pone como un pedagogo que va por etapas. Yo lo comparo como cuando uno va a la escuela, empieza por preescolar y así sucesivamente hasta llegar a la universidad. Entonces, hay leyes en la Sagrada Escritura que son provisionales, que eran provisionales en el Antiguo Testamento, y leyes que son eternas. Entonces, no entender eso, agarra uno todas las leyes y cree que tienen la misma dimensión todas las leyes, y entonces ahí es donde uno encuentra contradicción. Por eso me encanta su escuela filosófica, don Juan Bosco, porque está sorprendentemente para mí, porque yo indagaba en otras escuelas psicológicas y realmente me sentía sofocado, porque cómo llevar el cristianismo y la psicología, decía yo, está cañón, Maravillosa adelante. aportación, Humberto, te felicito. Te agradezco más que felicitarte la claridad de la idea que acabas de exponer. Me siento muy contento de ver que realmente hay personas, y no dudo que la totalidad del grupo haya entendido el mensaje
que quiero transmitir. ¿Sí? El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Eso no es ser condicional. Eso, como tú lo dices de manera espléndida, son los rieles para llegar a donde queremos llegar. Si no lo sigues, no llegas. En términos filosóficos se llama ética. Y repito la definición para todos. La ética es una ciencia, parte de la filosofía, que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres en función del último fin. Y el último fin, pues se llama Dios. Entonces, llegar a Dios es algo que tú decides. Dios ya te dio los medios, la inteligencia, la voluntad, la memoria, y por si fuera poco, su propia muerte, su propia redención. Entonces, realmente los que se condenan, pues son de una soberbia luciferina o de una ignorancia culpable invencible, ¿no? Muy bien, Humberto, por tu intervención. Aquí hay una pregunta que me gustaría contestar. Dice de Chávez, buenas tardes. Esto lo pregunto más que nada por insistencia de una que se interesa mucho por hacerse militar. Se lo pregunto a usted, doctor, porque es la persona más sensata que conozco. ¿Qué consideraciones debería tener mi amigo si realmente se decide por la carrera militar? ¿O cómo puedo aconsejarle que se vaya por otro lado si esta profesión no le conviene espiritualmente? Bueno, en realidad el ser militar puede ser un arma de dos filos, como el ser médico, o abogado, o psicólogo, o barrendero. Es decir, cualquier profesión en sí misma no es ni buena ni mala. Es como unas pinzas, un destornillador, una pistola, una fuerza atómica. En sí mismo, nada de esto es malo. En sí mismo, nada de esto es bueno. Todo depende de la finalidad que le des. ¿Sí? Entonces, si la finalidad de esa persona es proteger y servir, así, proteger y servir, adelante. Pero si esto ocurre en México y quiere progresar, lo más probable es que para cuando ella llegue a cierto grado, capitán, teniente, y que quiera subir en el escalafón militar, le van a pedir algo que siempre ocurre en México, invariablemente, que renuncie a su fe cristiana para que entre a la masonería. Sería mi único aguas, mi único warning para esta persona. Si quiere progresar y no perder su alma y que sea para su bien espiritual esta profesión, tendrá que rechazar cualquier invitación a pertenecer a cualquier secta o logia masónica. Sería mi contestación. ¿Bien? Pero en sí no es ni bueno ni malo. ¿Qué sería lo bueno? Que enfoque su carrera militar a proteger y servir al pueblo para el cual pues se hace militar, ¿no? Bien. Osvaldo ya hizo muchas preguntas, mejor vamos a escuchar a otra persona. A ver, Katia, levantaste la mano. ¿Quieres que te conteste mi tocayo o yo? Katia. El que guste contestar. A ver, No haz hay tu problema. pregunta. Bien, ante todos los panelistas les agradezco mucho y a usted por su esfuerzo físico y saluda a todos los compañeros. Mi pregunta es, si uno no ha tenido la experiencia, no ha tenido la fortuna de tener padres amorosos y carece de esto afectivamente en la realidad actual, ¿cómo llenarse de ese amor perfecto de Dios si uno no ha tenido la vivencia real como ser humano? Bien, pues mira, yo diría que es como aprender a nadar, ¿sí? O aprender un idioma. Cuando un niño alemán empieza a aprender alemán, nunca antes sabía alemán, ¿sí? O español, o francés, o lo que sea. Les voy a contar a todos una historia para contestar tu pregunta. Y Juan debe acordarse, cuando todos ellos, Juan y sus hermanas eran pequeños, íbamos mucho a un hotelito en Acapulco donde tenía una alberca que hacíamos olimpiadas. Los 5 hermanos
papá y mamá competíamos en olimpiadas entre nosotros. Y nadaban como ranitas todos. Incluso la más pequeña, que en aquella ocasión, recuerdo, no tendría más de 3 años, nadaba perfectamente bien. Y entonces llegó una señora también con 5 hijos, aproximadamente de la misma edad de los míos. Y estuvo allí tirada al sol con ellos pues toda la mañana, con la lagartija al sol. Ya por ahí de las 2 o 3 de la tarde me atreví a preguntarle, oiga señora, ¿y por qué no se mete a la alberca con sus hijos? A ver, ¿por qué no se atreve? Se la van a pasar muy bien. Vea cómo se divierten los míos. Y me dijo, mire usted, señor, lo que le quiero decir, mientras mis hijos no sepan nadar, nunca entrarán a una alberca. ¿Cómo ves? Saqué mi tarjeta de psicólogo y se la di. Señora, lo que usted necesita es una consulta. Rompió la tarjeta y la tiró a la basura, por supuesto, ¿no? Entonces, esto aplica de modo perfecto a tu pregunta. Tú nunca aprendiste a nadar. Tírate a la alberca. ¿Qué significa? Da las caricias que nunca te dieron. Así. Ejemplo, devuelve un bien por un mal. Devuelve un saludo cortés por una grosería. Devuelve una palabra gentil por una agresión. Devuelve un servicio por una ingratitud. Devuelve bien por mal y aprenderás a nadar. Es decir, aprenderás a dar caricias incondicionales positivas de esas que nunca te dieron. Así como estos 5 niñitos no sabían nadar porque nunca se habían tirado a la alberca. Los míos sabían nadar como ranitas porque desde que llegamos la primera vez, me acuerdo perfecto, agarré a Juan de un bracito y lo tiré en la mitad. ¿Sí? Claro, antes de que se ahogara lo saqué, ¿no? Si no, no estaría aquí. Pero a la segunda o tercera vez perdió el miedo y muy bien todo. ¿Sí? Y eso con todos. Entonces, esto de las caricias incondicionales positivas es algo que se aprende. Si tú fueras con un psicoanalista, te tendría ahí cobrándote $200 diarios, o 5 veces a la semana los próximos 10 años, para que se analice tu niñez. Y te lo vas a pasar todo ese tiempo, miles de horas, hablando de tu niñez. Y pagándole por escucharte, sin avanzar en tu proyecto de ser mejor persona. Por eso hace muchos años yo tiré el psicoanálisis a la basura y decidí crear un modelo de aprendizaje. Entonces, tú puedes aprender lo que nunca te enseñaron. ¿Cómo? Tírate a la alberca. Hazlo, aunque nunca lo hayas hecho. Y esto que te contesto a ti, le sirve a todos. ¿Ok? ¿Quieres añadir algo, tocayo, o nos vamos a la siguiente? No, pues digo, muy duro lo que dices, Katia, pero creo que tienes una gran oportunidad de vivir algo que no has vivido, empezando y que tú seas la iniciadora de algo que posiblemente vas a empezar a experimentar, no en recibir, sino en dar o en poner de moda en tu ambiente, en tu ámbito, con tu familia, con los tuyos. Entonces, de manera consciente, el hecho de que preguntes esto, pues te permite hacerlo consciente. Y recuerden algo, solamente cambiamos lo que hacemos consciente. A mayor conciencia, mayor libertad. Entonces, para que puedas realmente ser libre, decide, desde luego, aventarte a la alberca y empezar a hacerlo. Claro, tal vez necesitarás de algún modelo, de alguien que sí lo haga, de preguntarnos. Ajá. De guiarte de alguna forma, ¿no? Pero bueno, para eso está el grupo, para eso estamos el doctor, yo y desde luego algún compañero que también nos pueda aportar y ayudar en este caso, ¿no? Con alguna experiencia incluso similar, ¿no? De esa ausencia de la cual, pues no solamente tú, me imagino que varios posiblemente la sufrieron, ¿no? O la sufrimos, ¿no? A menor o mayor grado.
pero bueno, gracias por preguntar. No sé si con esto queda contestada y pues que te quede claro qué hacer, ¿no, Katia? Sí, me queda claro, por supuesto, agradezco las respuestas y de hecho eso es lo que he hecho, o sea, eso que me están aconsejando lo he hecho durante muchos años. Algunas veces causa impacto, pero la mayoría de las veces ha sido positivo. Perfecto, Katia, te felicito. No lo dejes de hacer y ahora con más conciencia, Muchas gracias. frecuencia y con más intensidad. ¿Sí? Bien, hay una pregunta aquí. Doctor, ¿es correcto decir que la ética es una vía para la santidad y su complemento sería la vida de oración y sacramentos? Perfecto. La ética es la vía para la santidad. Y esta vía para la santidad se complementa con la oración y con los sacramentos y con algo más que no escribiste, René Godofredo, con la penitencia o con los sacrificios o con lo que en la vida cotidiana se podría llamar cultura del esfuerzo. Siempre haz cosas que te cuesten trabajo para que tu vida sea meritoria. ¿Sí? Bien, otra pregunta. ¿Qué mal si una persona no busca reconocimiento? Pues está mal si una persona no busca reconocimiento. Claro que está mal. Ningún ser humano puede vivir sin reconocimiento. De hecho, en la próxima sesión vamos a tocar un tema que se llama ventajas falsas. Y una de las ventajas falsas es la que viven varias personas o muchas personas que no se atreven a pedir reconocimiento y entonces obtienen la ventaja de jugar a pobrecito de mí. Nadie me reconoce. Entonces, el no pedir reconocimiento es una actitud neurótica, ¿sí? Incorrecta, inmadura, que conviene ser superada con pedir el reconocimiento de forma asertiva, clara y directa. Necesito que me digas si estoy bien. Necesito que me digas cómo lo hice. Necesito que me digas si voy bien o me regreso. Pedir reconocimiento es un derecho humano, ineludible. Si no lo haces, pues tienes una actitud muy incorrecta. Otra pregunta. A ver, aquí déjame añadir algo, papá. A ver si toca ahí, claro. Imagínate que vas manejando y el de al lado te va diciendo cómo vas, porque él está viendo el GPS. Entonces, en lo que voy haciendo, en lo que voy planteando, en lo que voy haciendo de mi vida, pues el otro te está reconociendo. Vas bien, viene curva, sigue así. Entonces necesitamos, incluso el reconocimiento nos sirve de una guía. Y me gustaría como que dejar claro para este grupo, si el grupo se llama La Mejor Versión de Nosotros, yo les pregunto, ¿qué debemos de hacer para ofrecer la mejor versión de nosotros? Y hay algo que todos los días debemos de hacer si es que queremos ser congruentes con el título de nuestro taller. Dice, todos los días necesitamos enfrentarnos a algo que nos dé miedo, algo que nos cueste trabajo, algo que nos dé temor. Claro, miedo no hablo de fantasmas, no hablo de cosas esotéricas, no hablo de cosas fuera de lugar, sino algo que nos cueste trabajo, simplemente que me da miedo hablar en público, hablo en público. Me da miedo pararme a leer la lectura en la iglesia, a la hora de la misa, me paro y leo la lectura. Me da miedo hablarle a tal persona porque no sé cómo me vaya a tratar, pues hablo y pido yo el favor. No sé, tantas cosas. Cada quien tiene sus miedos y cada quien tiene miedos desde luego muy distintos. Algunos, lo que a otro le cuesta trabajo, para otros es muy fácil y viceversa. Entonces, todos los días enfréntate a algo que desde luego te dé miedo. El miedo es una emoción natural, es una emoción de las 5 emociones básicas, el miedo. Entonces, que el miedo no te atrape, que el miedo no te tenga a ti. Tú ten el miedo, porque el miedo, si bien es algo que siempre nos va a proteger, ¿no? Pero enfréntate a algo de manera inteligente, a algo que te dé miedo. ¿Bien? Adelante. Los juegos, dice otra pregunta. A ver, ¿sí, papá? Hay una pregunta, tocayo, que me gustaría contestar, que dice Bárbara y Adrián Ortega. Doctor, explique cómo el miedo impide a conocer a Dios y cómo se induce el miedo a Dios. Bueno, en este país se induce de una manera absurda. Y perdón por mi vocabulario, pero yo diría que hasta estúpida e incorrectísimamente mal hecha.
cuando las mamás de este país, casi todas, le dicen a los niños, es que Dios te va a castigar. Dios castiga sin palo ni cuarta. Dios te está viendo. ¿Eh? Ah, pero Dios está escribiendo en un libro enorme todos tus pecados. Y 1000 frases más parecidas a estas. Les pido por favor que si alguno de ustedes las escuchó de niño, las tiren a la basura. Porque Dios no castiga. El que se busca las consecuencias es uno mismo. Volviendo al ejemplo de los rieles. Si tú intencionalmente desvías, porque hay palancas para eso, desvías el tren de la vía adecuada para seguir rodando a la dirección a la que vas, te descarrilas. Hay una película excelente que vi hace mucho, no me acuerdo de los actores, pero la película se llama, en español, Descarrilados. Vale la pena que la busquen en internet y la vean. Descarrilados. Y es la historia de una pareja que no es castigada por Dios, sino que esta pareja, al descarrilarse de su vida, empieza a sufrir las consecuencias de su decisión de descarrilarse. Entonces, ¿cómo evitar el miedo a conocer a Dios? Es que Dios es papá. Dios es Abba, papacito, en arameo. Padrecito, es mi papi. Y una cosa fundamental que les quiero decir a todos. Dios hace lo imposible sin violar nuestra libertad para evitar la muerte del pecador. Por eso los más corruptos de este planeta gozan de cabal salud y de larga vida. Ejemplo, Echeverría ya cumplió 98 años y este asesino, ¿sí? Si es que no se ha muerto, creo que no, está lleno de oro, poder, riquezas, fama y honores. Y Dios lo esperó hasta el final de su vida para ver si se arrepentía y seguro que le mandó muchas señales. A ver, entonces vamos a cambiar el concepto. Dios no castiga. Dios permite que las consecuencias que escojas las vivas. Pero Dios hace todo lo posible para evitarte la consecuencia eterna del infierno, sin violar tu libertad. Tiene todo un sistema de mercadotecnia. Yo les puedo decir, esta enfermedad tan molesta, yo no la veo como una maldición, la veo como una advertencia del Señor. ¿Sí? Acuérdate, Juan Bosco, que aunque nunca estuviste enfermo, no eres inmortal y vas a rendir cuentas en cualquier momento. Y hubo momentos en esta enfermedad que me sentí cerca de la muerte. ¿Por qué? Pues porque lloraba, porque tenía arritmia, porque yo creí que era un problema mucho mayor que el que realmente tengo. Entonces, no, ¿cuál miedo? Es un mensaje de Dios. Por otra parte, debo decir que, en efecto, en una sociedad como la nuestra, existe un fenómeno que se llama miedo a la verdad. No solo a Dios, que es la verdad en sí misma, sino conocimiento, el miedo al conocimiento de la verdad en México lo sufre un 90 y tantos % de la población. Incluso muchos pacientes y alumnos me han dicho, ay doctor, es que desde que aprendí todo lo que usted me enseña ya no duermo bien, porque me doy cuenta de todas las metidas de pata de toda mi vida. Era válido quedarme como estaba. Bueno, ¿por qué? Porque al enfrentarse a la verdad de las propias acciones, uno se da cuenta de su propia responsabilidad y ya no hay nadie a quien echarle la culpa. Fue mi decisión, fue mi indiferencia, fue mi pereza, fue mi ignorancia culpable la que me llevó a esta triste situación. Conocer eso, darse cuenta de eso, es muy amenazante. ¿Por qué? El conocimiento de la verdad resulta amenazante para los mediocres, para los malvados, para los tontos, para los ignorantes. Por una razón que voy a decir de golpe. Porque la verdad compromete. Compromete.
Acabo de tener una entrevista preciosa con un alumno mío de 32 años que cambió radicalmente su vida al reflexionar sobre este enunciado que les voy a compartir. El enunciado que le ayudé a pegar por todas las partes de su casa, como parte de un proyecto de ambientación para que no se le olvide, dice así: cuando la mente se abre a una dimensión que le era desconocida, le resulta imposible regresar a su dimensión original. ¡Qué compromiso tan terrible! Una vez que la conciencia se expande, ya no la puedes hacer chiquita como estaba. Y ese conocimiento que ahora tienes te obliga a actuar. Por eso hay tanto miedo a conocer la verdad, porque nos compromete y nos obligan a actuar. Los conocimientos sobre la verdad. Y si no actuamos de acuerdo a la verdad que conocemos, acabaremos descarrilando nuestra vida y al final de ella nos quedaremos en lo que es realmente el infierno, la ausencia de Dios. ¿Quién decidió esa ausencia? Pues yo, tú, nosotros, ellos, no Dios. Eso es decisión humana, no es decisión divina. Él ya murió por nosotros. Espera un sí de nuestra parte. Y el sí comienza por perderle el miedo a la verdad, por salir al encuentro de la verdad. De hecho, he tenido un diálogo con unas 10 personas de este grupo que ya nunca regresaron porque le tuvieron miedo a lo que estaban descubriendo. Y por eso algunas personas ya no vienen porque tienen pánico de lo que están escuchando. Sorry, no es mi responsabilidad. Y mi enfoque no es mercadotécnico, de tal manera que voy a procurar conservar el máximo número de alumnos y para eso les voy a hablar bonito. Y les voy a decir lo que quieran escuchar. Pues no, yo les voy a decir lo que, como dice el dicho, la verdad no peca, pero pica. ¿Y de qué manera? Pica muchísimo. ¿Sí? Bien, una última pregunta que quiero contestar es esta. Dice, ¿por qué los protestantes, lo dice Nacho, sabiendo que nosotros los católicos podemos ir a misa en México, Japón, China o Brasil, y que ellos solo pueden ir a su propia iglesia, que tal vez sea sola una? ¿Por qué sabiendo que nuestra iglesia es universal deciden separarse? Bueno, básicamente por ignorancia y por soberbia, pero también por comodidad. Qué rico es nunca ir más que al mismo lugar. El caminito trillado, la diaria carga que hace andar al mismo burro. Es comodidad, es soberbia, es ignorancia y sobre todo es rechazar la verdad. Porque católico significa universal. Y cualquier otra creencia que no sea católica se llama secta. Estas disque iglesias protestantes, su nombre correcto no es iglesia protestante. Su nombre correcto, histórico y en lengua castellana es secta protestante. Secta quiere decir un pequeño grupo que se segmenta, se secciona, se separa del árbol principal, que es la fe católica. Además, se separa 1500 años después de la fundación de la iglesia, como es el caso de Lutero y de los protestantes que lo siguieron. Y lo siguieron porque él decía, peca y peca bien, sed crede, pero ten mucha fe. Y media Europa lo siguió. Imagínense qué comodidad que yo esta noche les dijera. ¿Quieren llegar a Dios? Muy fácil. Forniquen, roben, mientan, engañen, pero tengan mucha fe. Y hagan su iglesia que se llame Grupo Miércoles. ¿Sí? Y hagan todo el mal que quieran. Nada más tengan mucha fe y serán salvos. Esa es la tesis protestante de todas las sectas protestantes. Y por eso nada más van a su iglesia. Imagínense que un día fueran a una iglesia católica y el señor párroco les dijera, a ver, señores, no es la fe la que salva, son las obras, no la fe. Tú puedes tener toda la fe que quieras. Como dice Cristo, tú puedes decir, Señor, Señor, pero si no sigues mis mandamientos, tu Señor, Señor, no te lo creo. Así que no nos salvamos por la fe.
nos salvamos por el amor, por la caridad, por la benevolencia, por el estudio, por el servicio, por el perdón y por todo lo que hemos planteado. Sobre todo nos salvamos si aprendemos a dar amor gratuito. Habitualmente, cotidianamente, todos los días, a todas horas, aunque no se celebre nada. Bien, tocayo, si quieres contestar alguna última pregunta, que a mí ya se me acabó el 20. Sí, bueno, está la de Osvaldo, que es hipopsia o anoxia. Creo que es muy importante. Y hipopsia es, desde luego, disminución de oxígeno en la sangre. Hipopsia, anoxia es disminución total. Entonces, como que el término es solamente hipopsia, que es, si se dan cuenta, el ser humano tiene por milímetro cúbico en la sangre de 3 a 3.5 millones de glóbulos rojos en la sangre. Cuando una persona no es acariciada, sus glóbulos rojos disminuyen de 3,5, pasan a 2 o a 2.5 millones de glóbulos rojos en la sangre. Entonces disminuye el oxígeno que llega al cerebro. Entonces, si disminuye el oxígeno que llega al cerebro, esto es que la persona está imposibilitada de hacer una operación matemática, de prestar atención, de aprender, de hacer la tarea, de concentrarse, de hacer bien su trabajo. Entonces, esto, desde luego, le pega directamente a su eficiencia, a su rendimiento, al querer hacer las cosas. De hecho, está comprobado que la mayor cantidad de accidentes precisamente suceden cuando las personas iban saliendo de un lugar en el cual venían de presentar un problema. Por ejemplo, los seguros tienen toda una serie de estadísticas donde demuestran en qué momento las personas se accidentan más. Bueno, cuando vienen de un problema, o salen de la casa enojados, o vienen con una mala noticia del trabajo, o la persona que dice amarlos no hace acciones en relación a amarlos, entonces pues disminuye el oxígeno en la sangre. Y si vas manejando, imagínate si tienes una disminución del oxígeno, pues entonces tu reacción para frenar o para virar o para cambiar de carril o para poner la direccional, pues disminuye. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que es importante. ¿Cómo afecta a los hijos? Pues en su rendimiento escolar, en su aprendizaje, en una serie de funciones, en su obediencia a los padres, porque no estás generando, desde luego, endorfinas. Entonces, quieren que las personas realmente tengan oxigenado el cerebro. ¿Cuál es el órgano que más hay que cuidar? El cerebro. Y un cerebro funciona mejor si está conectado a otro cerebro. Lo que deberían de hacer los países es inversión en los cerebros, o sea, en la educación, en formación, en una serie de cosas que no lo hacemos. Entonces, realmente ahí está la diferencia entre una empresa, entre una familia, porque al final una familia es una empresa y hay que llevarla a un ámbito de calidad, ¿no? Pero bueno, contestando esa pregunta, y si no sé si quedó contestada. Y la última, que sí, igual papá, contéstala tú. ¿Cómo se enseña el temor a Dios? ¿Qué error tan grave implica esta pregunta, Adrián Ortega? No vamos a enseñar el temor a Dios. Ya lo dije, a Dios no se le teme. No tememos a Dios. Tememos ofender a Dios, que es muy diferente. Eso era lo que quería que aclarara. Santo El temor a Dios, el temor a Dios no es... temor de ofender a Dios. Pero como la redactaste, te pongo un 0, mi querido Adriancito. Gracias por corregirme. Gracias por No corregirme. se dice temor a Dios. Se dice santo temor de ofender a Dios. Es como que va en los rieles y empieza a haber un terremoto, ¿sí? O empieza a haber muchas piedras encima de los carriles, o a llover demasiado, o los durmientes de la vía están flojos, y entonces te da temor de salirte de los rieles. Haz la analogía en la vida cotidiana. Lo que conviene cultivar en nosotros y en quienes amamos o dependen de nosotros es santo temor de ofender a Dios, porque si lo ofendemos, lo perdemos por decisión propia, no porque Él nos vaya a castigar. Ese concepto es fundamental dentro del plano de lo que llamamos incondicionalidad. Y es que lo pregunté porque el temor a Dios es la sabiduría. No, Ortega, otra vez te equivocaste.
El temor a Dios no se dice. Bórralo de tu cabecita. Ok. No se dice temor a Dios. Creo que no me expliqué bien. Bueno, yo lo A pongo. ver, haz el ejercicio. Es incorrecto decir temor a Dios. No procede. Lo que procede es, y me respaldo en todos los doctores de la iglesia, lo que procede es vivir con el santo temor de ofender a Dios. Es diferente. Es exactamente lo contrario de lo que tú estás diciendo. Por favor, escríbelo para que te lo grabes en tu materia gris. Gracias, gracias. No vamos a aprender a temer a Dios. ¡Qué absurdo! Miren, les cuento esto. En el Islam, que son 1.800 millones de creyentes, en el Islam, ¿qué es ser un islámico? ¿Qué significa la palabra Islam? Significa esclavo de Esclavo Dios. de Dios. Entonces ellos sí le temen a Alá. Vaya que le temen. Terriblemente. Y por eso matan, secuestran y asesinan. Y ponen bombas un día sí y otro también. Ayer pusieron una y causaron 13 muertos y 100 heridos. En Afganistán. Islámicos. Por su concepto de Dios. Terrible. En cambio, ¿qué significa para el católico Dios? ¿Nosotros qué somos de Dios? Los islámicos son esclavos. ¿Y nosotros qué somos? Hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Si un papá humano le mete temor a su hijo, es el peor papá de la tierra. No, por favor, Adrián, que sea definitivo, por favor, que te veo muy troquelado por tu paradigma anterior. A ver, ¿ya logré explicarte? ¿Ya logré entrar a tu sistema? Explicarme. Sí. Con todo respeto te lo pregunto. Sí, lo que he estado meditando es exactamente en la Sagrada Escritura, cuando se habla del temor a Dios, es exactamente lo que me acaba de explicar, el Exacto. temor de ofender a Dios. A eso me refiero, el temor a Dios, que es el de ofenderlo, es donde viene la verdadera sabiduría. Lo Entonces, que me faltó eliminamos la expresión temor a Dios. es temor a ofender a Dios. Eso es lo correcto. Temor Gracias. a ofenderlo. Gracias. Pero no porque lo vayamos, ojo Adrián, no porque lo vayamos a lastimar. No, ya. Dios es inmutable. Sí. No sufre, ni le quitamos ni le añadimos nada. Es el temor al que al ofenderlo nos descarrilemos y lo perdamos. Ese es el enfoque realmente saludable y realmente filosófico, teológico, psicológico, verdadero. Y espero que todos capten, por favor. Gracias, doctor. Bien, También, pues también don Bosco tiene otra vertiente, esto de el temor a ofender a Dios, según la espiritual. También tiene otra vertiente. ¿Qué es? Por ejemplo, en la mística también se maneja el temor a ofender a Dios desde el amor. Es decir, la persona que ama, su mismo amor, teme ofenderlo, no por recibir un castigo de él, sino por herir aquello que ama. Excelente complemento. Es si tú amas a tu esposa, a partir del amor que le tienes, temes ofenderla y te cuidas para no ofenderla. Excelente aportación, Humberto. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, pues con esta nos despedimos. Y Dios Pero bueno, mediante, algo importante, todo esto que explicas, desde luego aplica, como al último pusiste el ejemplo, de los hijos a los padres. Ajá, claro. Que los hijos tengan ese temor también de ofender al padre, ¿no? Pero que los padres no infundan miedo en los hijos. Y me gustaría terminar la sesión con una frase que nos regala Lili Baglietto, que dice: al atardecer de la vida nos examinarán en el amor, dice San Juan de la Cruz. Magnífica aportación. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y espero vernos el próximo miércoles. Pues siquiera ahora me sentí al 40,
de capacidad. Espero que el próximo miércoles siquiera ande en el doble para poder hacerlo mejor de lo que hoy lo pude hacer. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Quedo muy agradecido por su formidable. Muchísimas gracias a usted, doctor. Muy buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches. Véndeme los micrófonos de todos.